Vamos a ver si podemos culminar. Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 y 2 para comenzar. Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 y 2. Si lo hallamos, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Padre nuestro, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendita y maravillosa palabra que hemos leído, Señor. Estamos seguros, persuadidos de que tú nos hablarás a través de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra a lo más profundo de nuestros corazones, porque el deseo, la intención que tú tienes con nosotros es llevarnos a conformarnos verdaderamente a la imagen de Cristo. Y nosotros como tus hijos lo deseamos, Señor. Lo deseamos con nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes como lo haces por medio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, no falta en cada momento, en situaciones y en cuantas cosas que nos suceden, está siempre recordándonos la palabra de Dios. Gracias por hacerlo así, gracias por habernos reunido, gracias por enviar tu palabra. Háblanos por medio de ella, estaremos atentos como un solo hombre. En el nombre de Jesús, confiando que en orar te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. No hay absolutamente nada que se pueda separar de lo que es Dios, de los atributos de Dios. Nadie puede separar nada. De lo que es Dios, nadie puede separar nada. De lo que Jesús es como imagen y representación exacta de Dios aquí en la tierra, nadie puede menguar en nada, ni minimizar a Cristo por decir que es el Hijo, porque Cristo es Dios hecho carne. Entonces no se puede minimizar, no se puede pensar que aquella persona que imita a Cristo no esté imitando a Dios. Está imitando a Cristo, está imitando a Dios al imitar a Cristo. Ahora, hay muchas personas que predican que Jesús viene pronto, y es una gran verdad. Como hay otros que ni se les escapa por casualidad decir un mensaje que yo digo en este tiempo es tan necesario, porque verdaderamente ahora sí falta muy poco tiempo para que el Señor venga en busca de los suyos, para que suene esa trompeta, como ya lo hemos aclarado en varias ocasiones. Suena la trompeta para que los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estamos sobre la tierra en este cuerpo seamos arrebatados y transformados en el aire, y juntándonos con ellos recibimos al Señor en el aire, ¿verdad? Entonces todo esto ya está claro entre nosotros, pero hay muchas personas que yo los escucho hablar de que viene Cristo, de que está todo preparado, de que la Tercera Guerra Mundial ya se está preparando, ya parece que en cualquier momento se dan todas las cosas, y veo la insistencia de algunos predicadores en persuadir a los hermanos de que esto va a suceder. Pero no veo a muchos predicadores que tras la persuasión de que Jesús viene, esté el mensaje enseñándole en qué condición debe hallarnos. Porque es fácil simplemente decir, Dios tiene que hallarnos, o el Señor tiene que hallarnos en una condición de santos, en una condición de hombres nuevos, pero nunca darnos las herramientas para que esto suceda, como por gracia de Dios nos ha acontecido a nosotros, que nos fue dado la herramienta por medio del conocimiento para que ya no seamos las mismas personas. ¿Sí? Ahora, como dijimos en el principio, no podemos quitar nada, absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de la palabra, ni de Dios, ni de su consejo, y no puedo cambiar el genuino mensaje de Dios por mis pensamientos. ¿Sí? Dios dice bien claro, como hemos leído días atrás, aborrece el pecado pero ama al pecador. Y aunque es una palabra muy conocida entre nosotros porque la venimos oyendo de prácticamente toda la vida cristiana, es una palabra que tampoco se entiende demasiado,
Porque para entender un mensaje como ese, una palabra como esa, debemos conocer a Dios. Para que nos sucedan en nuestras manifestaciones, de no ponernos del lado del juez, sino del lado de aquel Señor que tiene y hace misericordia, tenemos también que conocer a Dios. Tenemos también que conocer la Escritura. Tenemos que conocer qué significa cuando dice la Escritura que tenemos que conformarnos a su imagen. No es la apariencia física, no es la barba, no es el pelo, es la condición de nuestra conducta, es la manifestación de nuestra vida, es la manifestación de lo que decimos ser, es la manifestación de lo que decimos tener, lo que hay dentro nuestro, lo que decimos que nos llena de gozo, como decía el Señor anoche, que nos sentimos bienaventurados, 3 veces felices porque Cristo mora aquí adentro. Ahora, con esas palabras no es suficiente. De que Cristo mora en nuestra vida tiene que ser visto por todos. No podemos mostrar a este ser que está aquí adentro, pero a través de las manifestaciones podemos mostrar que Jesús habita en este templo. Que es realmente lo que espera Dios. Es por lo cual Dios está teniendo misericordia, porque el conocimiento de esto nos vino mucho tiempo antes. ¿Verdad? Y Jesús sigue esperando. Y Dios sigue esperando. Y nosotros por ahí, hasta algunos llegan a pensar que está cansado de oír y Jesús viene y no viene nunca. O alguno está cansado de oír que debo cambiar, que debo transformarme, y en vez de mejorar en su aspecto, en su presencia, en su conducta, empeora. Entonces, esa manifestación, oiga, esa manifestación de cambio de conducta, en retroceso, manifiesta bien claro que no está creyendo que Jesús viene pronto. No sé si se entiende. Esa manifestación de conducta en retroceso manifiesta bien claro que no se está creyendo que Jesús viene pronto. Porque si estaríamos persuadidos, no retrocederíamos, avanzaríamos. No, hablo generalizado, pero yo sé que hay muchos que sí aman y que muchos están luchando. Pero también para aquellos que están desatentos, que piensan que Jesús no va a venir, sepa que Jesús está más pronto a venir de lo que nosotros pensamos. Dice la Escritura, está más cerca el día de nuestra salvación que cuando hemos creído, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios por esa verdad? Entonces es tiempo, hermanos amados, de que no nos sucedan estas cosas que el Señor nos viene hablando. Como dijimos ya, y vamos a repasar de nuevo capítulo 2 de la primera carta de Juan, y el verso 9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué palabra? Y la palabra aborrecer, como ya explicamos, de hecho en otras ocasiones, este mensaje semejante a este, yo lo vi en el año 2012. Ya hemos avanzado, pero como el apóstol Pablo en sus cartas, exigiendo siempre más, porque el amor de Dios no hay forma de medirlo, es infinito. Y como la manifestación nuestra no es más que el amor de Dios, porque el otro amor que nosotros conocemos, el amor eros, el amor filio, ese no tiene participación en esto de ser iglesia, en esto de pertenecer al cuerpo de Cristo y de amarnos de verdad, sino el amor ágape, el amor que corresponde a Dios. Y en las manifestaciones nuestras, de hecho, hermanos amados, enseña bien claro la Escritura que no es otro el amor que se espera en la manifestación del cristiano. La Escritura no espera otra manifestación, porque el amor tiene su origen, según vemos en la Escritura, en Dios. Capítulo 7 de la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? Ahí está. Entonces, el origen de lo que pretende Dios o pretende la Escritura, que haya una genuina manifestación, es Dios.
Dios es el origen. Por lo tanto, hermanos amados, no podemos pretender nosotros amar de la forma que estábamos acostumbrados. Hoy te amo, mañana te aborrezco. Aborrecer es amar menos, no es aborrecer de detestar a alguien, de no querer verlo más, no, es amar menos. Así que ni siquiera nos permite Dios amar menos uno o a otro, sino que por el contrario, debemos luchar contra eso, porque hay ciertas afinidades entre unos hermanos y otros, porque, bueno, tienen el momento para encontrarse, para verse más, pero Dios nos brinda un momento muy lindo en la casa de Dios, después de los cultos, en los grupos donde practicamos las vidas cristianas, para tratar de acercarnos a aquellos con los cuales no tenemos esa afinidad, para sentirnos, hermanos, en paz con Dios, de que tratamos y luchamos para amarnos todos iguales. Para que no haya diferencia. Cuando hay diferencia hay favoritismo. Cuando hay favoritismo hay injusticia. ¿Por qué hay injusticia cuando hay favoritismo? Porque como tengo favoritismo sobre alguna persona, yo quiero que a esa persona no le falte nada. Pero vamos a la Escritura, y la Escritura dice que los primeros cristianos, ninguno tenía necesidad de nada. Porque los que tenían abundancia entregaban para que a nadie le faltase nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es una práctica del amor que se manifiesta por los efectos que Él mismo produce. Esto es el amor. No hay otra forma. Yo no puedo hablar del amor y solamente sean palabras, sino tiene que haber manifestaciones como hijos de Dios, como alguien que ha recibido algo que se tiene que manifestar y que la evidencia justamente es lo que produce ese mismo amor. ¿Qué es lo que produce? Beneficio hacia el prójimo. ¿O no lo hizo Dios así? ¿Acaso Dios nos amó porque nosotros le expresamos nuestro amor? La Escritura dice que no. De hecho, nosotros no le buscábamos a Él. Él murió por nosotros cuando éramos enemigos, ¿verdad? Ágape es un amor que no se reserva nada. Ese es el amor de Dios. Y Dios estuvo dispuesto en su amor por la humanidad dar a su único hijo y hacer un sacrificio que es absolutamente imposible superar. ¿Lo cree? Porque no es solamente que entregó a su hijo, sino lo que pasó con su hijo. ¿Qué es lo que pasó con su hijo? ¿Qué es lo que pasó con este hombre justo, con este hombre santo? Fue tratado como maldito, como malhechor, colgado como maldito. Fue aquel ser sobre el cual cargó Dios el pecado de la humanidad. Fue aquel que fue, como decía anoche, molido por nuestras transgresiones, experimentado en quebranto. Varón de dolores experimentado en quebranto. Ese fue. O sea que no fue una tarea sencilla decir, bueno, entregó a su hijo murió. Nosotros lo hacemos simple, nosotros lo hacemos sencillo. Pero el único amor que podía llegar a ser eso justamente es el amor ágape, que es un amor que no se reserva nada y que es un amor sacrificial. Amén. Es la facultad de amar lo que no es amable, o sea, lo que no se puede amar, nosotros tenemos la facultad de amarlo. Digo, es tremendo problema que tenemos ahora, porque conozco algunos casos, conozco algunas actitudes de algunos hermanos y están en cuanto a esta palabra en serios problemas. Porque usted no me puede decir ahora, pero si no puedo amarlo, porque no se deja amar, porque nunca está dispuesto. Bueno, este amor, ágape, ama lo que es inamable. ¿Cuál es la muestra? Nosotros mismos. No es que nosotros hayamos amado a Dios, dice Juan, sino que Él nos amó a nosotros y entregó su Hijo por nosotros. Entonces vamos y lo notamos bien claro, que Dios hizo una manifestación de amor hacia el ser humano, por el cual no necesitó que el ser humano le ame primero, sino que lo hizo porque Él sí es amor. Y para que al hombre no le falte esto, nos dio, como dice la Escritura, derramó su amor
con el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuánto da la gloria a Dios? La facultad de amar lo inamable. Por eso que Jesús le dijo, anótelo después lo lee, San Mateo capítulo 5, verso 43 al 48, que ame a sus enemigos, que ore por ellos, que le pida a Dios, fíjese, al enemigo, que si tuviera hambre, que le dé de comer, que le dé de beber si tuviera sed. ¿Quién puede hacer eso? Solamente alguien que puede ya llegar a manifestar este amor ágape que Dios nos dio. El amor ágape es amor no es amor a causa de lo que hace. Perdón, es amor a causa de lo que haces, no a causa de lo que sientes. Porque si es por lo que sentimos, a veces sentimos cosas feas. Si somos sinceros con nosotros mismos, a veces no nos sentimos con ganas de que esto suceda. Pero el amor de Dios sí. Por eso es que Dios le manda. Por eso es que Dios quiere que nosotros entendamos a qué significa cuando Dios dice que nos amemos así como Él nos ha amado. Amén. Un amor incondicional. ¿Seremos capaces? Si la capacidad está, ¿cómo vamos a decir que no? Y Pablo le dice a los filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. No, era inconformable Pablo, porque el amor de Dios es inmenso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versos 9 y 10. Porque acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. De nuevo la insistencia del apóstol Pablo. Evangelio según San Juan, capítulo 13. ¿Quién puede decir que no está obligado a amar a su hermano con un mandamiento como este? Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Lo leyó? Que también os améis unos a otros. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Entonces este es un mandamiento, y no es cualquier mandamiento. Fíjese, estamos obligados por la palabra de Dios a amarnos como Él nos amó. Con ese amor sacrificial no acepta a otro el Señor. Por eso la pregunta es, si el Señor está tan cerca ya de llevarnos, ¿cómo estamos realmente? ¿Cómo puede ser que entre nosotros ya no haya una afinidad, hermanos amados, entre uno y otro, sin distinción, sin acepción? ¿Cómo puede ser que no podamos sentir lo mismo por una persona que por otra? Entonces, ¿cuánto trabajo tiene que haber en nosotros? Porque esto es un trabajo nuestro, en desarrollarlo justamente. Acuérdense, cuando nosotros por primera vez veíamos que las personas cristianas se abrazaban, fue un asombro, porque nosotros nos dábamos solamente la mano en nuestro comienzo. Cuando vimos que las personas se abrazaban y se amaban, en la iglesia del pueblo de amor, justamente allí, en la iglesia del pastor Juan, se abrazaban y se amaban y se sentían algo tan lindo. Cuando lo abrazaban a uno, sentíamos algo que jamás habíamos sentido. Cuando empezamos a practicarlo, no sentíamos lo mismo, pero después de un tiempo de ejercicio empezamos a sentir que verdaderamente nos amamos. Ahora, ¿por qué se pierde esto? ¿Por qué se pierde? Porque nos ponemos prácticos, nos ponemos expertos. Y esto no puede sucedernos, porque si esto tiene que crecer a tal punto, no podemos descuidarnos de nada, ni en nada.
De repente o tenemos diferencia o no lo amamos de la misma manera que a otros hermanos. Con ellos tenemos que acercarnos, a ellos tenemos que abrazar. ¿Sabe qué hermoso poder conquistar luego de todo esto? Poder conquistar al hermano o a la hermana, lo que esté pasando, lo que vaya a querer manifestarse. ¿Sabe cómo cambia? Y estamos hablando ahora desde el lado de la experiencia porque lo hemos vivido. Y lo hemos comprobado. Cuando vino el ejercicio nos dimos cuenta que después de un tiempo ya era algo necesario en nosotros. ¿Por qué se perdió? Sencillamente porque se dejó de practicar. ¿Escuchó? Sencillamente porque se dejó de practicar. En esto, verso 35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea que los demás van a comprobarlo así. La misma Biblia que tiene usted la tiene todo el mundo, ahora prácticamente todos leen la Biblia, la mayoría. Antes no era así, pero hoy en día mucha gente lee la Biblia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. La Nueva Traducción Viviente dice: el amor que tengan unos para con otros será la prueba ante el mundo de que sois mis discípulos. Ahora, ¿es necesario? Es necesario. Por nosotros, por los demás, por los otros, por mi vida, por mis hermanos, por el mundo, por mi vida, por mis hermanos, por el mundo y por el mismo Señor que me lo ha dado, que de hecho espera nuestra manifestación. Entonces es importante y también es necesario. El que tiene mi mandamiento, 14:21, 14 y 15 primero: si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, fíjense cuántas cosas van a pasar cuando haya verdaderamente un amor manifiesto. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Uno de los mandamientos que hemos dicho, ¿cuál era? Un mandamiento que os doy, que os améis unos a otros. Esto es un mandamiento. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice 14:21, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire todo lo que va a suceder. Gloria a su nombre. Capítulo 5, primera de Juan, verso 2, hemos dicho: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Aquí está de nuevo. Guardamos su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Amar a nuestro hermano. Que os améis unos a otros. ¿Dice eso o no? Lo escucho. Bien, entonces quiere decir que para nosotros esto es una obligación, un mandato de parte de Dios. Ahora fíjense una cosa. La palabra guardamos en este verso y en el contexto como está escrito, esta palabra hace referencia al concepto de una obediencia constante. Una obediencia constante. O sea que no podemos decir, ya lo hice ayer, lo hice el otro día, lo hice el año pasado. No. Esto es una práctica constante, una obediencia que se tiene que ver. Para mí debe ser necesario, más que nada, digo yo, una vez que se ha desarrollado, es imposible frenarlo. Es imposible frenarlo, es imposible manifestarse de otra manera. Aun cuando humanamente uno desee esto, cuando comenzó a desarrollar el amor, la manifestación es una manifestación conforme al amor de Dios. ¿Sabe qué hermoso, qué privilegio? Qué bueno que es, qué resultado va a traer lo que va a pasar entre nosotros como hermanos en Cristo. Cuando ya no haya esas cosas, como decía anoche el Señor, esas miradas despectivas hacia los demás. Cuando dejemos de pensar que somos mejor que otros, ¿sabe cuándo vamos a pensar? Vamos a empezar a pensar que no somos mejor que otros cuando amemos a todos nuestros hermanos. Porque el que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién de nosotros puede menospreciar a uno de nosotros? ¿Quién de nosotros puede aborrecer, amar menos a uno de los que pertenecen a la iglesia de Cristo? ¿Quién puede, hermanos míos, aborrecer a alguien a quien Dios lo ama?
Y encima de eso, creer que hace la voluntad de Dios. ¿Quién puede mirar a alguien despectivamente y decir que lo está amando? Conociendo la Escritura. La Escritura demuestra la realidad, yo puedo decir su realidad, nuestra realidad. Porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que dice Dios. Una cosa es lo que a veces pienso y de alguna manera acomodo por medio de mis pensamientos y el muy poco conocimiento que tengo, y trato de acomodar mis manifestaciones y mis actitudes, pero la realidad es que no hay forma de acomodar algo que vaya en contra de Dios ni de su palabra, sino que al contrario, debo darme cuenta y debo luchar con eso, porque de seguro no pasaré airoso. El día del tribunal de Cristo llegará, y ese día, cuando estemos allí en el Bema tribunal, allí para ser premiado, no habrá recompensas. Vamos a ir en busca de algo que no vamos a recibir. Por eso dice, algunos se vuelven avergonzados. Creyeron que lo alcanzaron todo y no alcanzaron nada. Entonces, qué importante es darnos cuenta que comenzó 2016, que estamos un año más cerca de que Jesús venga y que tenemos muchas cosas que practicar todavía. A veces nos conformamos con decir, bueno, pero yo no lo amo porque no se deja amar. Y yo digo, el amor del cual Dios está hablando dice que es poderoso para amar lo inamable. ¿Usted qué opina? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Ahora, esto es tan serio que Santiago le llegó a llamar la ley real. Allí va en Santiago capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, ¿lo están leyendo? Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué es la ley real? La palabra real viene de la palabra griego basílicos, y es un adjetivo que significa real, perteneciente a un rey. ¿Lo escuchó? Real, perteneciente a un rey. La palabra adjetivo, se lo leo para que se nos amplíe un poco más, son aquellas palabras que funcionan como complemento y siempre nos dan alguna información adicional de algo, o del sujeto o de algo. Y en este caso nos dan información adicional de lo que está diciendo Santiago acá. La ley real es porque la ha dado un rey. La ha determinado un rey. Ese rey se llama Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que la ha dado. ¿Y dónde la dio? Y lo podemos contemplar en la Escritura. Antes de eso, quiero también leerles que algunos traducen la palabra real como regia. Dice, si guardáis la ley regia o la regia ley, y la palabra regia puede significar una ley que cubre o gobierna otras leyes. O sea, algo que está por encima. Y Jesús lo dijo bien claro, que no había otro mandamiento mayor que estos, y hablaba de dos mandamientos, de los cuales uno, hermanos amados, es el amar al prójimo como a nosotros mismos. Capítulo 12 de San Marcos. Cuando le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento, le responde Jesús, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice luego?
No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Lo leyó? No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿qué decimos? Es justamente esta palabra que significa una ley que cubre o gobierna a otras. Acá lo vemos bien demostrado. El Señor Jesús pasando mandamientos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y aclarándolo de esta forma tan hermosa, en una comparación tan tremenda. El principal mandamiento, amar a Dios, y el segundo dice que es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Miren la importancia entonces de la ley real de la que habla Santiago, de la ley que habla el Señor Jesús, de la ley que habla el apóstol Pablo. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, y acá lo vamos a ver, cómo este mandamiento cubre o gobierna sobre otros mandamientos u otras leyes. Verso 9, verso 10 también. Y dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué sentencia se resume? En la que está diciendo el Santiago, en la que dijo el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Hasta dónde lo lleva? De resumir todas las cosas en estos mandamientos. Porque aquel que ama a su prójimo, ¿cómo hará algo que le haga mal? ¿Cómo le hará un daño? Gálatas 5:14 dice Pablo otra vez afirmando estas cosas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces vemos que es una ley que de alguna manera gobierna a otras, cubre a otras. Este es el mandamiento más hermoso. Yo digo más hermoso y con un resultado tremendo si se cumple. Porque llegar a que el hombre se ame así de esta manera, darse cuenta de que todo está cumplido en el amar al prójimo. Y el amar al prójimo es con este amor que no importa la condición, no importa su manifestación, porque si esto importara, oiga, escucha bien, si esto importara, nosotros, la iglesia, no saldría a predicar el evangelio a personas que según nuestros ojos no se lo merecen. Sin embargo, como hemos oído hoy, el testimonio sobre personas que no conocieron al Señor, pero cuando estuvo en un momento de enfermedad les predicaron el evangelio. ¿Y qué los llevó? El amor los llevó, pero a veces lamentablemente, y con dolor lo digo, se tiene más amor por el perdido que por el propio hermano. ¿Está oyendo? Se confunden, se cambian los valores sin necesidad. Se cambian los valores sin necesidad, se cambian los valores porque no se conoce. Si usted, hermano mío, ama al perdido, ¿cuánto más va a amar a aquel que forma parte de su familia, de la familia de Dios? Sin embargo, nos ocupamos a veces mucho más de aquel que no conoce, por eso lo he hecho así, pero él no conoce al Señor. Hay que predicar como alguien dijo alguna vez: yo no quiero que el Señor venga, porque si nosotros nos vamos, ¿quién le va a predicar al perdido? El Señor no tiene conocimiento de estas cosas, el Señor no sabe lo que hace. ¿Acaso el Señor necesita de nosotros para cumplir su plan? De esa forma seguro que no. Entonces cambiamos los valores porque a veces ignoramos, algunos como en este caso que les explico, voluntariamente porque les conviene, porque para ellos sus pensamientos, número, dinero y pasar bien los días en esta tierra. Mas nosotros que queremos imitar a Cristo recordamos siempre que Jesús no tenía donde recostar su cabeza y era el dueño del mundo. Y queremos imitarle a Él, no vamos a estar en esa condición porque no es necesario. Jesús, hermanos míos, lo pasó así porque Él tenía que andar de aquí para allá predicando y anunciando ya el Evangelio del Reino. Mas nosotros, instalados en nuestros hogares y todo, no tenemos morada eterna aquí en la tierra. Nuestra morada está en el cielo. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Puesto la gloria a Dios.
Entonces comprender las cosas, no es que no hay que amar al perdido, hay que amar al perdido, pero no podemos amar al perdido si todavía no nos amamos entre nosotros, porque cuando entró el perdido, porque estaba tan mal, porque estaba en una condición terrible, y cuando le queremos enseñar, por ahí se enoja y no quiere ser enseñado, ¿qué vamos a hacer con el mismo? De la forma que lo introducimos dentro de la iglesia, de la misma forma lo sacamos. Y esto es algo que yo vi por años en las iglesias, entrar por una puerta y salir por la otra. Porque no hay amor, no hay manifestación de amor, no hay manifestación de cuidado, no hay manifestación de que alguien esté ocupado y preocupado sobre las personas, como decía el Señor anoche, de explicarle, de enseñarle a los que son nuevos, a los que no entienden. Jesús dijo, sin embargo, lo vio a todos como ovejas sin pastor y les dio de comer, le enseñó y los sanó también. El Evangelio de Cristo es completo. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Estamos contentos, ¿verdad? Por eso después San Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Fíjese, una vez más, porque esto es la ley y los profetas. Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Lo leo de nuevo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El encargue del apóstol hacia los tesalonicenses, un trabajo de todos, teníamos que mirar, tenían ellos que mirar, tenemos nosotros que mirar, que nadie pague a otro mal por mal. O sea que puede llegar a pasar, podía pasar en aquellos tiempos, puede pasar ahora, pero tenemos que estar vigilantes para ayudarlo porque por ahí no se dio cuenta, para ayudarlo porque por ahí no lo entendió, para ayudarlo porque por ahí cree que es lo mejor. No devuelvan mal por mal. Eso no está bien, eso no agrada al Señor. Déjalo, más vale hagamos algo que corresponde, más vale oremos por él, ayudémosle, busquemos la manera de que pueda entrar y darse cuenta de su verdadera condición. Por eso en otras traducciones lo dice de esta forma: asegúrense que no pague a otro mal por mal. Tengan cuidado de que no suceda. No permitan, no permitan. Entonces es un trabajo de iglesia. Pero ¿cómo vamos a estar en este trabajo si no todos estamos atentos? ¿Cómo vamos a estar en este trabajo si cuando vamos a querer de repente decirle a alguien, déjame, vos no sos el pastor? No tiene nada que ver, sea el pastor o no sea el pastor acá. Lo importante es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Porque de hecho lo que enseñamos siempre desde este lugar es que todos tengamos el mismo conocimiento. No tiene por qué el pastor tener el conocimiento como si fuera la única persona a quien Dios le comunica las cosas. No, si Dios le dio un mensaje a alguno de los pastores para que lo comunique a la iglesia y la iglesia lo aprenda, la iglesia lo sepa y también lo practique. Ese es el trabajo del cuerpo. ¿Cuántas veces lo explicamos ya? Amén. Gloria a su nombre. Romanos, capítulo 12. Verso 14. Verso 14 al 21. Fíjese estas normas, por llamarlo de alguna forma. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Jamás estaría escrito esto acá si no lo pudiéramos hacer. Jamás. Pero si está escrito es que lo podemos hacer. Eso no quiere decir que vayamos corriendo ahora y lo hagamos. Pero sí quiere decir que podemos iniciarnos ya. Que podemos empezar el ejercicio, por ejemplo, con el que
con el que se tiene diferencia acercarse ahora mismo. Amén. Sabiendo que en cualquier momento puede venir la prueba. Y no lo resolvieron como Dios esperaba que lo resolviera. Entonces no se está atento, olvida el mensaje y no se está atento. El mensaje es para que nosotros estemos ya advertidos y enseñados por Dios de qué forma debemos nosotros manifestarnos ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, como Dios nos enseñó tantas veces. Meditar en lo que voy a hacer. Amén. La percepción que precede a la acción. ¿Cuántos se acuerdan? Atento con estas cosas. ¿Cómo voy a hacer algo que me va a dejar un mal resultado? O que le va a dejar un mal resultado al hermano. Eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo de repente es callarse. Porque no es el momento de hablar. No es que tenemos tampoco que ser personas que todos nos pisoteen. No, no es el momento de hablar. Porque nuestro hablar tiene que dejar resultados hermosos, resultados positivos, resultados en Cristo. Fíjense, ¿acaso Jesús siempre se cayó? No siempre se cayó. Se cayó cuando se debía callar. Hizo silencio cuando debía hacer silencio o cuando tenía que cumplir las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tuvo que hablar, habló y avergonzó a cuánta gente, hermanos míos, no sin antes darle una posibilidad a que entre en el propósito de Dios. ¿Cuánto tenemos que imitar al Señor entonces? ¿Verdad? Cuánta ocupación que tiene que haber en el Hijo de Dios, en el que están entendiendo. Haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Algunas versiones dicen, les harán enrojecer su rostro de vergüenza. ¿Por qué? Porque claro, cuando hacen algo malo, esperan por lógica una actitud o una... ¿Cómo se dice? Una manifestación semejante. El vuelto, como quien dice. Que sea semejante. Pero cuando haya un hombre de paz, un hombre que quiere conformarse a la imagen de Cristo, que cayó, que encima le decía el bien, que Dios te bendiga. Allí viene el momento donde la persona siente algo que no se imaginó que iba a sentir, porque la respuesta, la actitud, la conducta, la manifestación fue de Hijo de Dios. ¿Cuánto se alegra? Es una gran y hermosa verdad. Colosenses capítulo 3. Gloria a su nombre. Después de hablar de las vestiduras, como ya lo conocemos, en el verso 12, pone sobre todas estas cosas, el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que sobre todo lo que podamos hacer, sentirnos escogidos, santos, amados, tener o comprender que hay manifestación de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de poder soportarnos unos a otros, le ponemos este amor maravilloso que está por encima y por sobre todas las cosas, por medio del cual vamos a lograr hacer todas las manifestaciones correspondientes a este amor. Dijo, sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo significa aquello que une juntos. Esta palabra en forma intensiva denota aquello que liga juntamente de manera firme, aquello que liga juntamente de manera firme. Alguna vez alguien dio un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el pegamento para madera, de que lo liga de tal forma que queda pegado como si fuera una sola pieza, y que al arrancarlo o al querer quebrarlo, arrancan pedazos de la otra pieza. ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Podemos amarnos así? Que cuando alguien le haga o le diga algo a nuestro hermano, nosotros sintamos eso, esa aflicción, ese dolor, y que no nos juntamos con él para vengarnos del otro, sino que nos juntamos con él para alentarlo, porque nos estamos dando cuenta de lo que le pasó. Por eso la palabra principal, por lo menos para mí, es esta: principio unificador. Eso es el amor, un principio unificador. Si el amor es un principio unificador y nosotros lo tenemos,
entonces decimos con toda certeza, podemos, debemos amarnos los unos a los otros. Podemos, debemos amar lo que Dios ama. Podemos, debemos amar lo que Dios ha engendrado. No hago diferencia entre uno y otro, porque a todos nos ha engendrado Dios por el mismo Espíritu. Si amo a Dios, de seguro voy a amar lo que Él ha engendrado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. La traducción palabra de Dios para todos dice: el amor es lo que mantiene perfectamente unido. Versión lenguaje sencillo dice: el amor es el mejor lazo de unión. No, para que quede completo. Escuchen. Primera de Pedro capítulo 4 verso 8, un pasaje muy nombrado entre nosotros, pero yo quiero que lo leamos y estemos atentos, porque acá vamos a darnos cuenta de algo muy, pero muy hermoso, que de hecho puede cambiar en nosotros para bien. Justamente está hablando del apóstol Pedro aquí, el fin de todas las cosas se acerca, que seamos sobrios, que velemos en oración. Y dice, verso 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos de nuevo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Siempre se pensó sobre este pasaje de que si yo ayudo a que otro entre, esa manifestación de amor me cubre a mí un montón de pecados. Yo lo he oído decir así. No está hablando de eso. Está hablando de que el que puede hacer esto el que puede tener este ferviente amor, y habla del amor, hágalo otra vez, es capaz de olvidar todos los pecados de la persona. Por casualidad, en la iglesia pasa lo contrario. En la iglesia, cuando viene alguien de afuera que se equivocó, que pecó, lo que fuere, pero vuelve, lo primero que hace es recordar todo lo malo que hizo. ¿Cuántas veces lo vio por allá? ¿Cuántas veces lo vio haciendo lo malo? ¿Cuántas veces? ¿Sabe por qué es eso? Porque el amor no está funcionando, trabajando, manifestándose como debiera hacerlo. Porque el amor, este vínculo perfecto, este ferviente amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Tener entre vosotros ferviente amor significa intenso, y también significa que se extiende. La palabra ferviente. Ahora fíjese, le leo en otras versiones. Escuche bien, el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Acá ya sacamos a Dios de la escena, en este sentido, en este respecto, por favor no me malentienda, en este respecto de que parece que hablamos siempre de Dios, de que ama, de que perdona. El que ama y perdona siempre fue Dios. De hecho lo hemos sentido en más de una ocasión, no solamente cuando llegamos al camino del Señor, sino cuántas veces perdonó las ofensas que hemos cometido a otros, los errores que hemos tenido, hermanos amados, Dios nos perdonó. Pero a veces, hermano, se entiende que esto solamente procede de Dios y Dios lo ha derramado en nuestros corazones, como ya sabemos, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tiene que haber una manifestación en nosotros de esta manera, de tal forma, hermanos amados, que este amor es capaz de perdonar muchas ofensas. El amor perdona muchos pecados, porque el amor borra los pecados. ¿Acaso, hermanos amados, Dios no lo sabe? ¿Y por qué está escrito? Está escrito para usted y para mí. Está escrito para aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios estamos firmes y nunca nos apartamos. Está escrito para nosotros para que no nos equivoquemos. Está escrito para nosotros para que sí seamos conformados a la imagen de Cristo, mirando al perdido, mirando al hermano que se extravió con ese amor, con esa misericordia, que de la misma forma que lo hace Dios.
Eso es lo que Dios pretende de nosotros. ¿Acaso no quiere llevarnos a conformar a esa imagen? ¿No dice que nos vamos renovando conforme a la imagen del que lo creó y el que lo creó en Cristo Jesús fue Dios? Entonces está esperando Dios una manifestación diferente. Por eso suceden las cosas que suceden. Por eso algunos se van, después vuelven. Y están aquellos que están resentidos porque se fueron. Están resentidos cuando lo ven y ni lo saludan. Siguen resentidos cuando lo ven que vuelve y se ponen peor todavía. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado. No hay una manifestación genuina de amor. Pero usted le pregunta, ¿amas a los hermanos? Y le dice, amén, yo amo a los hermanos. Porque si no amo a mi hermano, a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios? A quien no veo. Con versículo y todo se lo dice. Pero la realidad, la que ven nuestros ojos, la que siente el corazón es lo que manifiesta. Porque el que no ama no puede perdonar. Porque el que ama perdona. Porque el que ama se olvida. Porque el que ama imita a Dios, y Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Pero nosotros somos muy capaces de recordar sobre todo los pecados ajenos, las malas actitudes ajenas, el juicio, si es posible, hacia aquellos que se equivocaron. Nunca la misericordia, nunca el amor. Entonces nunca tampoco habrá una manifestación genuina de hijo de Dios. Ahora, Dios no quiere eso. ¿Escuchó? Dios no quiere eso. Amar. Vamos a la Escritura y dice, ¿pretende la Escritura que usted y yo amemos como Dios nuestro Padre ama? Usted responda. La Escritura pretende que amemos a nuestros hermanos así como Dios el Padre ama. De la misma forma. De la misma manera. Por eso el ejemplo perfecto para esto es el hijo pródigo. Yo me acuerdo que no hace mucho di una enseñanza sobre el hijo pródigo. ¿Por qué tanta diferencia entre la manifestación del padre en el amor hacia el hijo perdido con la manifestación del hijo que se había quedado? ¿Se acuerda? La manifestación del padre, ¿cuál fue? De lejos lo vio y fue y lo abrazó. Y él le quería decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Que el Padre no lo oyó. Lo abrazó, lo amó, lo mandó a vestir. Como quien dice, le cambió las vestiduras, le cambió los harapos, le puso ropa nueva, ropa limpia, ropa blanca. Le calzó los pies, le puso anillo y lo llamó su hijo. Hijo muerto estaba y ha revivido. Se había perdido y fue hallado. Gloria a su nombre. Mire cómo ama Dios. Mire el ejemplo maravilloso del amor de Dios. ¿Por qué pueden pasar esa puerta? ¿Cuántos no pueden hacerlo? ¿Por qué se van y les pasa lo que les pasa? Dios nos guarda, hermano, y nos guarda todo, que no nos suceda. Pero si sucede, tenemos que estar preparados para recibirlo, porque estamos luchando contra el mal, luchando contra el pecado, luchando contra el sistema. Acá tenemos que aprender no a juzgarnos, sino a ayudarnos. Esa es la manifestación de amor que sobre todas las cosas espera Dios. Que usted sepa perdonar, que usted sepa amar, que nosotros sepamos perdonar y amar. Eso está por encima de decirle te amo, de decirle te extraño, está por encima. No lo juzga, porque muchos dicen te extrañé, pero después lo está juzgando. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que le pasó? Dios no es así. Muchas veces tenemos la actitud, en vez de tener la actitud del padre, tenemos la actitud del hijo que nunca se fue de la casa. Yo nunca hice lo que hizo este. Este fue y malgastó todo tu dinero con rameras y cuantas cosas. Yo siempre estuve contigo y nunca me diste un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora viene este que te lo malgastó todo y matas al becerro engordado. La queja. Viene la persona, son restaurados, gloria a su nombre. Que muchos de nosotros nos alegramos porque le ha pasado a algunos de nosotros. Cuando son restaurados al ministerio, nos gozamos más todavía. Gloria a su nombre. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque amamos. Porque estamos imitando al Padre. Porque tenemos la posibilidad de hacerlo y Dios nos brinda la oportunidad. Tenemos la capacidad y Dios nos brinda la oportunidad de hacerlo. Qué diferente es la manifestación.
No estamos quejándonos, Señor, y a este que se fue, que hizo lo que quiso, ahora está ahí de nuevo y encima nos enseña la palabra. ¿Acaso no son irrevocables los dones y los ministerios? Irrevocables son los dones, ¿verdad? El que lo tiene, lo tiene. A quien se lo dio, ¿o no? ¿Y quién puede decir que no es raro? ¿Se acuerdan cuando hablamos del pecado hizo forma, tamartía, fallar en nuestras obligaciones? ¿Cuántos fallaron en todo este año 2015 a sus obligaciones? Las obligaciones de predicar, las obligaciones de hacer las tareas en las cuales se había comprometido con Dios. ¿Cuántos? ¿Y puede decir que no tiene pecado? No tiene ese pecado que tiene el otro, pero usted muchas veces ha fallado a sus obligaciones y Dios le amó igual. ¿O no? Y viene y retomó a sus obligaciones y Dios se lo permitió. ¿O no? ¿Y por qué no se le fue quitado? Porque Dios es así. Dios ama. Con ese amor sacrificial que no pide nada a cambio, a diferencia del hombre. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor? ¿Verdad que es hermoso? Yo cuando entiendo esto, yo digo, yo no quiero parecerme al hijo, al hermano del hijo pródigo que se quedó en la casa. Dios me guarde siempre en su casa, pero no quiero parecerme a él en su actitud, en su conducta. No quiero parecerme a él el que es gozo delante de aquel que le amó siempre. Si no quiero ser imitador del Padre. Se perdió. ¿Es importante para papá? Es importante para mí. ¿Cuánto están oyendo? Dice el que ama a el que cree que... El que lo leo porque se me están mezclando los pasajes. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado con él. Si Dios lo engendró, ¿no lo amará? Si Dios lo engendró, es porque lo ama. Salió de él, lo engendró. Propagó su misma especie en usted, en mí. En mí, con todas mis fallas, sí, en usted. Pero todavía no he cambiado del todo, pero Dios está trabajando. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dios está trabajando. ¿Y hasta cuándo lo vamos a soportar? Hasta que Dios diga. Cambie o no cambie. Esté de pie o caiga. Viva o muera del Señor es. ¿O no? ¿Cuánto de gloria a Dios? Gloria a su nombre. La verdad que es hermoso que logremos esto. Así que nosotros tenemos este mandamiento, dice 1 de Juan capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Vean la otra parte. El que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Sin vuelta. El que ama a Dios, ¿quién puede decir que ama a Dios acá? Nosotros. Ame también a su hermano. Y amar a su hermano no es hermanito, querido, Dios te bendiga, no. Amar al hermano es también saber corregirlo cuando es el momento. Mejor reprensión manifiesta que amor oculto, ¿verdad? ¿Se escucha? Mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Eso es lo mejor. Ese es el verdadero amor. Amén. Y no estar corriendo para el lado de... Si alguien le habla contrario a la iglesia, no lo escuche, repréndalo. Eso es amor. Si lo deja que hable y que se despache, que diga todo lo que quiera, le está haciendo un daño, porque a la iglesia no la va a perjudicar nunca, jamás. ¿Está oyendo? Entonces, ¿qué conviene? Que como lo amo, le digo lo que tiene que ser, cómo debe ser, porque lo amo. No se lo reprendo en el buen sentido, ¿no? No hablamos de recto ni de ninguna cosa exagerada, sino por medio de la Escritura, en la exhortación, con conocimiento, con sabiduría y con manifestación de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto da la gloria
aquel que nos ama tanto, tanto como lo hace nuestro Dios. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. En esto conocemos. Esto ya es para usted y para mí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos su mandamiento. Su mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es: ¿usted ama a Dios? ¿Guarda sus mandamientos? Cada vez más abajo la mente. ¿Ama a su prójimo como usted mismo? Vamos a ver al final del culto. Porque cuando pasan las cosas así, donde hay que pararse como un hijo de Dios, como un cristiano, como alguien que ama. ¿Se entiende? Llevar la carga. Fíjese, el verso 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Lo leyó? 1 de Juan capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso, varus, del griego, significa pesado. Yo tengo aquí hablando de pesado, parte de una historia para compartirlo. No recuerdo exactamente de dónde lo leí y lo saqué, porque esto ocurrió en el 2012 por allí, y no recuerdo exactamente de dónde lo saqué. Si fue realmente un testimonio, no sería nada raro, porque por lo que dice pareciera un testimonio. Y yo se lo leo. Una vez un chico que iba a la escuela, en aquellos tiempos en que no había transporte escolar, llevando en su espalda a otro chico más pequeño que estaba impedido y no podía andar. Un extraño dijo al chico: ¿le llevas así a la escuela todos los días? Sí, le contestó el chico. Eso es una carga muy pesada para ti, le dijo el hombre, el extraño. Él le dice: no es una carga, es mi hermano. Piensa, eso es una carga muy pesada para ti. No, Señor, no es una carga, es mi hermano. Yo digo, qué tremendo, porque sé que el hombre, el ser humano, es capaz de hacer eso. Quizás alguno hasta conozca una historia semejante, que le ha tocado a su hermanito llevar, porque estaba impedido, él no podía caminar, y llevarlo. Y claro, sí, humanamente visto es una carga, pero él nunca lo sintió como una carga. Y dijo: no es ninguna carga, este es mi hermano. Y lo llevaba, como pareciera por la expresión que emplea aquí, como una especie de orgullo de saber que estaba ayudando a su propio hermano. Y de seguro hay personas en el mundo que son capaces de hacer esto, y capaz mucho más también. El problema es: ¿la iglesia no es capaz de hacer esto? Que el hermano viene con todas sus cargas y con todas las cosas que le pasó, no haya un hermano que se ponga a la par y le ayude. Que por lo que le sucedió no puede llegar a la iglesia y no hay uno que lo cargue y lo traiga. ¿No es parte de la Escritura hacer algo semejante? Gálatas 6:2: sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Otra vez: sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lamentablemente, para que ya no nos ocurra, lo digo, hay veces en que queremos mostrarnos mayor que nuestros hermanos, justamente a costas de la falla de nuestros hermanos.
Porque el que no se equivoca muestra el error del otro para que quede más exaltado el que no se equivocó. Eso no pertenece al reino de Dios. Eso no pertenece a la actitud cristiana. Jesús jamás hizo algo semejante. Jesús en su conducta se manifestó como debiera y quedaron exhibidos los demás. ¿Sí? Pero nunca resaltó lo mal del otro para mostrar lo bueno de él. Sencillamente vivió la vida que le fue otorgada y fue de ejemplo y de modelo para todos nosotros hoy. Amén. Amén. Hay hermanos que no pueden sobrellevar la carga de nosotros. ¿Cómo sería sobrellevar la carga de nosotros? Se enteran de algo y se lo cuentan a todos, en vez de reservarlo y ayudarle en oración. Toman el Facebook y allí lo mandan como si fuera Dios. Entonces exaltan el error del otro para sentirse grande. A mí nunca me pasó. Y yo digo que nunca te pase. Dios quiera que nunca te pase. Porque no sabes cómo se siente al que le pasó. No sabe qué necesidad tiene de ayuda. No sabe qué necesidad tiene de que este verso 2 del capítulo 6 de Gálatas se cumpla en él. No sabe. Qué bien que le haría a ellos y también a nosotros poder hacer este ejercicio. Póngalo sobre sus espaldas y llévelo. Ayúdelo. Lo necesita. ¿Seremos capaces? Capacidad tenemos. ¿Amén o no? Qué hermoso. Este es el Evangelio. No el que nosotros habíamos aprendido de juicio, de menosprecio, de desechar, de no ayudar. Yo una vez perdí un hermano de la congregación porque me dijeron: está en disciplina y no hay que visitarlo, no hay que ayudarlo. Lo obediente en esa ocasión a quien me precedía no lo hice. Y el hermano se perdió. Hasta el día de hoy no está en la iglesia. Y le estoy hablando de por lo menos 18 o 20 años atrás. Hasta el día de hoy no volvió a la iglesia. Cuando me pasa con otro hermano me dijeron las mismas cosas y yo le dije: Señor, en esta ocasión no me va a pasar, porque a mi hermano no lo voy a abandonar. Y no lo abandoné. El hermano fumaba delante mío, tomaba delante mío, pero no lo abandoné. ¿Sabe qué? Hoy es un pastor que está sirviendo a Dios. Esa es la forma, la manera de Dios. ¿Entiende lo que hablamos? Es la manera de Dios. Cuando a veces uno hace estas cosas, como en mi caso, yo no me daba cuenta la magnitud de las cosas que Dios quería hacer porque ignoraba muchas cosas de la Escritura. Pero me dolió tanto la otra experiencia que ya no quería que me vuelva a pasar otra vez. Y Dios nos ayudó. Y hoy vemos esto tan hermoso, tan completo, tan maravilloso, del hermoso propósito de Dios que quiere que todos nos parezcamos a Él y digan: este loco se cree Dios, se cree Cristo, no importa lo que diga la gente, acá lo importante es lo que podemos alcanzar de su hermosa palabra, de esta hermosa manifestación que espera la Escritura que haya en todos nosotros, no en uno ni en dos, sino en todo lo que se llama iglesia del Señor. Todo Dios quiera que nos dé el privilegio de poder comenzar o de poder alcanzar mucho más de lo que hasta aquí alcanzamos. Y si por gracia y misericordia de Dios así lo quiere, podamos ser a lo mejor de ejemplo a otros, sabiendo que la gloria no es nuestra porque no salió de nosotros, a nosotros vino y lo hemos recibido por gracia y por misericordia. Que así se cumpla en todos aquellos que están esperando la verdad del Evangelio, que no lo hayan casi por ningún lado ya. ¿Comprende lo que estamos hablando? Sí. Voy a dar un último pasaje. Y yo digo, tenemos tiempo, así que podemos hacer un ejercicio que nos vendría bien a todos. Yo que tuve una experiencia bastante triste, como decía mi esposa, estos días, lo que me sostuvo, lo que nos sostuvo como matrimonio, como familia, como padres y hermanos, fueron los mismos hermanos de la iglesia. Sus abrazos, su manifestación de amor,
Nunca nos sentimos solos. Jesús estuvo siempre, pero ustedes también. Capítulo 4, versos 7 al 11 inclusive, de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Más claro? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, presente imperativo, debemos amarnos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Quizás pareciera de que es algo que ya no se debiera enseñar en esta congregación. Pareciera, digo yo, porque si vamos a lo que se ve, digo, era lo que necesitábamos. Y yo creo que Dios lo considera igual. Una vez alguien dijo, el pastor tal habló tanto del amor, y después exhortó a un hermano. ¿Dónde quedó el amor? La pregunta es, ¿qué entendió de lo que se dijo? Yo espero que esto no pase entre nosotros, ¿sí? Porque el amor, como hemos dicho, necesita tener estas manifestaciones genuinas de corrección, de reprensión, porque mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Amén. Entonces podríamos en esta noche ir al ejercicio. Tenemos tiempo y podríamos abrazarnos. No salgan disparando, por favor. Nadie se me vaya al baño. Vamos a poner llave a la puerta. Algunos se van al baño para no abrazar al hermano. ¿Sí? ¿Quieren practicarlo? Vamos a practicarlo. Puesto de pie, por favor. Mientras oramos al Señor con un cántico, usted puede dejar su lugar y no abrace al hermano con el que más tiene confianza, con el que se siente mejor. Abrace a aquel que no le cae muy bien.